Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hace años ocurrió un evento muy extraño. Un evento del que fueron testigos, cientos de personas allí, en el norte de Noruega. Un evento que se pudo ver en el cielo, algo totalmente inusual y que desde luego no obedece a ningún fenómeno natural. O eso es lo que pensamos. Lo cierto es que aquella noche, el día 9 de diciembre del año 2009, ya ha pasado el círculo polar ártico, en tierras de Tromsø, unas zonas absolutamente al norte de Noruega, ocurrió un extraño evento lumínico produciendo una especie de extraña espiral en el cielo, y esa espiral posteriormente generó otra forma de iridiscencia con una serie de arcos y nuevas espirales que nos hicieron pensar como que alguien estuviese jugando con algún tipo de tecnología lumínica, generando este tipo de imágenes tridimensionales fluorescentes en el cielo. Esto sé que suena muy extraño. Os vamos a poner una fotografía para que entendáis de qué estamos hablando. Lo cierto es que aquel evento no llegó realmente a esclarecerse. Nunca tuvimos una respuesta clara y evidente de qué es lo que ocurrió. Hubo conjeturas y hubo una serie de ideas sobre, incluso el Estado ruso hizo su comunicado personal, Noruega hizo el suyo, pero realmente nunca llegó a aclararse esta situación. Tenemos nuevos datos y hemos recopilado interesantes informaciones al respecto de aquel famoso evento en Noruega, y para hablar de ello no tenemos más que a Vicente Fuentes, que está con nosotros. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te encuentras? Hola, JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Estoy muy contento de estar aquí para hablar de un tema tan increíble como es este de la espiral de Noruega. Tenemos datos interesantísimos y tenemos también una referencia a una comunicación diplomática que puede esclarecernos un poco qué fue aquello que se vio en aquel 9 de diciembre del año 2009. Bueno, deciros que la versión oficial proviene por parte de Rusia, y concretamente en Rusia se alegaba o se decía que debido al lanzamiento de un misil que estaban probando, un misil de pruebas, ese misil tuvo una fuga en su tanque. Ese misil comenzó a girar en espiral a medida que avanzaba y dejó ese extraño efecto lumínico y esas extrañas formas en el cielo. Pero, sin embargo, nos encontramos con que esa explicación tiene ciertas incoherencias, ya que en el cielo no solamente se vio una espiral, el tamaño de dicha espiral es inmensa, la iridiscencia fue absolutamente brutal y, por supuesto, los noruegos, todo quedó como una especie de manera muy tibia, cuando las relaciones diplomáticas entre Noruega y Rusia siempre han sido muy tensas, siguen siendo de la actualidad. Realmente pensamos que existen otras teorías que quizás nacen de eventos parecidos a los que ocurrieron en aquella ocasión, en el año 2009, porque no es la primera vez que ocurre algo parecido, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, JL. Resulta que aquí en España tenemos uno de los casos OVNI más famosos de la historia, el famoso Gran OVNI de Canarias, una serie de eventos ocurridos a mediados de los años 70, en donde un extraño objeto volador no identificado emergió de las aguas cercanas a las Islas Canarias y produjo un efecto lumínico que pudo verse en todas las islas de las Islas Canarias. Algo realmente impresionante, una campana de luz que llegó a abarcar decenas, incluso cientos de kilómetros. Es interesantísimo porque ese mismo efecto es el que se vio en el incidente de la espiral de Noruega, y la explicación además fue la misma, un misil Poseidón, con una prueba balística que también salió mal, que de alguna manera no tenía que haber formado pues esa campana de luz, pero que ahí se vio, ¿no? Luego, evidentemente, numerosos ufólogos e investigadores españoles, entre otros, pues por ejemplo, JJ Benítez ha hecho algunas investigaciones al respecto, demostraron que aquellas pruebas balísticas no podían haber provocado ese efecto lumínico. Fíjate también qué curioso es el hecho de que en el tema de la espiral de Noruega tenemos un diámetro
de esa explosión de luz que abarca más de 274 kilómetros de diámetro. ¿Qué tipo de prueba balística, qué tipo de explosión de misil puede generar una onda tan inmensa? Y sobre todo, qué tipo de material eyectado al cielo puede generar pues tal densidad como para que pueda verse tan homogéneo, porque tú ves las fotografías y son perfectamente planas, es un efecto prácticamente tridimensional toda esa campana. Entonces, bueno, pues ahí siempre han estado esas antecedentes. También hay otro caso interesantísimo en Estados Unidos, en enero de 1999, 10 años antes de la espiral de Noruega, en donde esto fue vía satélite, se vieron también unas gigantescas estructuras con forma de anillo en algunos satélites meteorológicos sobre Estados Unidos, exactamente sobre el estado de Texas y sobre el estado de Nuevo México. Esos son los antecedentes que tenemos antes de este incidente de la espiral de Noruega. Pues sí, efectivamente, yo recuerdo haber visto esos enormes toroides que se producían sobre la superficie de Estados Unidos. Además eran captados por una especie de satélite que recogía ondas infrarrojas, ondas en un espectro muy concreto, y realmente eran auténticos toroides que explotaban, se hacían grandes y barrían todas las nubes. Era una cosa curiosa, una especie de sistema de modificación climática, una especie de bomba climática. Cuando hablamos de clima y cuando hablamos de modificación, a todos nos viene a la cabeza una palabra, o mucha gente que lo conozca, el HARP. Pero es que, curiosamente, ¿qué es lo que hay en Tromsø? Pues mira, JL, resulta que en el emplazamiento justo en donde se produjo la principal explosión del incidente de la espiral de Noruega, hay una estación del HARP más pequeña que la que está en Alaska, pero tan igual o más potente que la que hay en Alaska. Ya sabemos que el proyecto HARP está diversificado en diferentes países y, bueno, pues justo prácticamente en la vertical del epicentro de la explosión de la espiral de Noruega, justo debajo había unas instalaciones del HARP. Exacto, unas instalaciones del HARP que presuntamente corresponden al Instituto de Geofísica noruego, pero que deben estar financiadas con algún tipo de establishment militar, que tiene algún tipo de operaciones militares adicionales a las cuales se están imprimiendo este tipo de sistemas de modificación climática por rebote ionosférico o calentadores ionosféricos, que es así como se les puede denominar. O sea que nos encontramos efectos de modificación climática, nos encontramos efectos de iridiscencia y desde luego aparecen estas extrañas maquinitas como pueda ser el HARP de Tromsø y el HARP de Gakona en Alaska. Aparecen estos HARPs, pero pasan los años y de repente un extraño informe, un informe procedente de Wikileaks, revela nuevos datos interesantísimos sobre lo que pudo haber ocurrido en Noruega. ¿Qué es lo que dicen esos informes, Vicente? Bueno, estamos ante una información que parte de Wikileaks, de la desclasificación que hubo de cables entre las diferentes embajadas norteamericanas de todo el mundo y Washington, y es un cable que está datado del día 9 de diciembre del año 2009, lo firma el general McClary y el destinatario es el mayor general Thompson. ¿Qué es lo que dice? Si te parece bien, luego hablamos de quién es este mayor general Thompson, porque no es una persona cualquiera. Bien, en este cable aparece una información interesantísima. Se habla de que el incidente de la espiral de Noruega tiene su origen en las instalaciones de HARP en Tromsø y también tiene relación con el CERN, el acelerador de partículas de Suiza. Curiosamente, al año siguiente, en Suiza, también apareció una gigantesca estructura con forma de anillo en otro satélite meteorológico similar a lo que habíamos visto en el año 99 en el sur de Estados Unidos. Bien, entonces ahí está la mención, que realmente el incidente de la espiral de Noruega tenía su origen o relación con el acelerador de partículas de Suiza y las instalaciones de HARP. Pero
Hay otra mención que es aún más grave y más sorprendente, que es que se recomienda la activación del proyecto ALICE para unas siglas. Las siglas son POTUS y SecDef. Si te parece bien, JL, puedes comentarle a al público qué significa POTUS y qué significa SecDef. Pues sí, vamos a contar qué significa esto. Resulta que nos encontramos con una información en el cual, dentro de ese cable, haciendo referencia al tema o a la cuestión del incidente de la espiral de Noruega, lo resume en 2 puntos. El primero de ellos dice que en respuesta a HAARP proviene el problema del mismo y que es una anomalía limitada a 175 kilómetros debido al CERN. Imaginamos que el CERN, que es el acelerador de partículas, lo que hace es o ha debido hacer alguna especie de proyecto teórico llevado a la práctica por el sistema HAARP, y lo ha limitado a 175 kilómetros, hablando de que esta prueba fue efectuada en un arco 3D, como efectivamente se pudo ver en el cielo. Pero lo que estaba diciendo Vicente es la segunda parte, un punto en el que se recomienda la activación del proyecto ALICE. El proyecto ALICE es un proyecto que saltó a la luz pública debido a unas declaraciones de un presunto político noruego, anónimo, que dijo que se estaban construyendo una inmensa red de búnkers en Noruega en previsión de un enorme evento catastrófico o de, digamos que, proporciones descomunales. En esos búnkers se pretendía salvaguardar una muy buena parte de la población noruega, no todos, por supuesto, sino una parte importante de la población noruega, por supuesto, todos los políticos, todos los militares, la infraestructura necesaria para poder mantener a toda esa gente durante mucho tiempo bajo tierra. Eso era lo que decía el llamado proyecto ALICE. Lo curioso es que ese proyecto ALICE viene avalado o viene recomendado, según el documento de Wikileaks, concretamente por POTUS y por SecDef. POTUS es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y SecDef es el secretario de Defensa. Por encima de todo esto está el llamado US Nordcom, en el cual se encuentra este señor del que hemos hablado antes, el mayor general John F. Thompson, que es, por cierto, uno de los generales más importantes del ejército de los Estados Unidos y que trabaja para las fuerzas aéreas. ¿Dónde trabajó este general anteriormente, Vicente? ¿Recuerdas? Sí, por supuesto, JL. Este señor trabajó en la base de Wright-Patterson, una base conocida por estar relacionada con el famoso incidente Roswell y con toda la política que hubo detrás de ese incidente. Todo el tema de la ocultación del tema OVNI por parte de los militares y de los políticos de los Estados Unidos. Hay otra mención, y bueno, este señor, por supuesto, tenemos que entender que no es cualquiera. Asesor de la Casa Blanca, posiblemente una de las personas más enteradas del tema OVNI desde los últimos 40-50 años. Y bueno, pues ahí está, no estamos hablando de que el cable era para cualquier diplomático de Estados Unidos. Esto estaba dirigido hacia las más altas esferas. Otra cosa bastante interesante que he podido estudiar en este cable es que hay una mención a la NASA, es decir, la NASA también tenía su etiqueta, ¿no?, para que fuese redirigido desde la Casa Blanca a las oficinas centrales de Houston en la NASA. Es decir, estamos hablando de una relación entre HAARP, entre los militares norteamericanos en las embajadas, en este caso la embajada de Oslo. Estamos hablando de que está enterado el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Defensa, la máxima o una de las máximas autoridades en el tema OVNI a nivel mundial, como es el señor Thompson, y la NASA, que también aparece en este cable. Es decir, estamos hablando de un evento de magnitudes políticas y militares de primer orden. Y pues sin ninguna duda, yo no tengo duda de que la maquinaria
de ocultación de datos, al igual que ocurrió con el famoso meteorito de Chelyabinsk, que también estuvimos analizando en Mundo Desconocido, pues funcionó muy rápidamente. El gobierno ruso dio su versión, los noruegos también dieron su versión. Es un misil y aquí nadie dice absolutamente nada más. Nadie dice absolutamente nada más. Sin embargo, como vemos, parece que las cosas no son como parecen. Parece que la realidad es distinta a la versión oficial que nos están contando. O desde luego encontramos suficientes pruebas circunstanciales como para decir, bueno, tú tienes tu versión oficial, pero desde luego parece ser que a mí estas cosas no me encajan. Y además, bueno, yo he estado viendo el currículum de este hombre. Este hombre tiene un currículum que de verdad te gastas un tóner en imprimirlo. Es tremendo. Sigue siendo, a fecha de hoy sigue siendo el mandamás de la base de Roy Patterson en Ohio. Es una de las bases más importantes de las fuerzas aéreas desde los años 40, incluso yo me atrevería a decir que antes. Es la base por excelencia donde supuestamente se guardan bastantes restos de naves extraterrestres y de captura de elementos biológicos de esas naves extraterrestres, con lo cual estamos hablando de que este señor Patterson, estando o siendo vinculado a esta espiral de Noruega a través de este cable de Wikileaks, realmente da mucho que pensar. Y además el presidente que había en el año 2009 no es otro más que Barack Obama, el actual presidente, que es o forma parte de las recomendaciones de la activación del proyecto ALICE. Con lo cual, suponemos o imaginamos que la trascendencia que tenía el proyecto ALICE para crear una especie de red de túneles y búnkers por toda Noruega se estará efectuando también en los Estados Unidos a otro nivel. Con lo cual, cuando estamos diciendo que posiblemente existan numerosas bases subterráneas, redes de túneles e infraestructuras bajo tierra dentro de Estados Unidos, quizás no nos estemos equivocando nada. Como vemos, una cosa va ligada a otra y a otra y a otra y a otra, y al final te das cuenta de que todo tiene una especie de relación. ¿No es cierto, Vicente? Efectivamente, está claro que un cable desde una embajada de Noruega, en el mismo día en el que ocurre el evento, con destinatario para el presidente de los Estados Unidos, no es un evento que no sea significativo. Es evidente que se pusieron en marcha todos los protocolos de emergencia que se podían activar a nivel diplomático. Un detalle que me gustaría añadir, y esto ya es propia cosecha personal, ¿no? Con el tema de los círculos de las cosechas, es que 3 años antes apareció en Inglaterra una mención a este incidente con un círculo de las cosechas que apareció en Wayland Smythe, con exactamente la misma forma de campana, de embudo, que se vio en esta famosa espiral de Noruega, que por cierto es una espiral que que respeta todo lo que es la ecuación de Euler y la razón áurea, lo que es el número áureo, y que por otra parte es una espiral doble. Si te pones a estudiar las imágenes, empiezas a ver que no existe ningún tipo de variación en el núcleo que está estallando, ¿no? Es decir, no existe fricción con el aire, no existe fricción de la gravedad, no está cayendo, ¿no? Es bastante interesante todo eso porque no se corresponde a lo que sería un accidente de un misil o una explosión que se tendría que caer a los pocos segundos. No, el incidente duró alrededor de 1 hora y lo que viene siendo la explosión pudo verse durante bastantes horas, llegando, como he dicho al principio, a alcanzar un diámetro de 294 kilómetros. Las fotografías, desde luego, son espectaculares y yo le recomiendo a toda la gente del mundo desconocido que le eche un vistazo y que compruebe por sí mismo la magnitud del evento. Las colgaremos en la web del Mundo Desconocido también. Seguramente que mucha gente haya visto cómo explota un misil, incluso todos nos acordamos de la famosa explosión del Challenger. Quiero decir, el efecto que se produce cuando explota un misil en nada tiene que ver con ese supuesto misil que explotó en Noruega, que por supuesto, y desde nuestro personal punto de vista, no fue una explosión de ningún misil. En fin, todo un misterio, Vicente, uno detrás de otro. La verdad es que hay tantos que realmente la cuestión nos parece sencillamente innumerable.
Y vemos que esos misterios, en no pocas ocasiones, se entrelazan unos con otros y al final forman una cadena de un todo. Estamos convencidos de que existen servicios de inteligencia y un staff dentro del poder más absoluto que sabe, conoce, controla, maneja y desde luego dispone de todo este tipo de informaciones al más alto nivel. Lo que nosotros vemos es una pequeñita parcela de lo que realmente hay. Lo que realmente existe tiene que ser sencillamente alucinante. Quizás, no sé, nuestros más bizarros sueños o nuestras más bizarras ideas de ciencia ficción sean superadas por lo que estos tipos pueden tener en su mente o pueden haber incluso llegado a haber desarrollado. Adelante, Vicente, cuéntame. Sí, solamente un par de cuestiones. La primera, si esto fue un experimento realizado entre el CERN y el HARP, algo debió de salir mal, porque evidentemente el protocolo, la activación del protocolo de ALICE es una situación de emergencia nacional, ¿no? Emergencia nacional que, por supuesto, ni trascendió a la OTAN, o al menos no trascendió a los medios de comunicación masivos como los podemos entender a día de hoy. Y segundo, si no fue realmente un misil, ¿qué es el núcleo que estalla? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de materia estamos hablando? ¿Y qué tipo de material es capaz de mantenerse en el cielo sin caerse durante una hora formando ese efecto tridimensional? Ahí están las cuestiones que dejamos. A mí me gustaría explicarle a la gente del mundo desconocido que creo que el proyecto ALICE es solamente una pequeña punta del iceberg de lo que realmente hay, con un grandísimo proyecto de excavación de túneles subterráneos exclusivamente dedicados para la supervivencia de las más altas élites del mundo. Así es. Bueno, pues nada, os dejamos con el misterio, podéis ahondar en ello, podéis comprobar todos estos datos y visitar la web del señor Thompson, si os apetece observar ese maravilloso currículum al servicio del aparato. Lo dicho, Vicente, un placer hablar contigo y que estés con nosotros. Un placer estar aquí en Mundo Desconocido y un saludo a todos. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.